Yo desde pequeña siempre he sido muy curiosa y siempre he estado muy interesada en la investigación. Desde pequeñita tenía un microscopio y me gustaba coger muestras, verlas y luego buscar en los libros qué es lo que había visto en el microscopio. También tenía un juego de química y me gustaba mucho, entonces yo tenía en mi cabeza que de mayor quería ser científica. O sea, evidentemente no tenía muy claro qué clase de científica quería ser, ni tampoco creo que tenía muy claro qué era lo de ser científica. Pero sí tenía como ese gusanito de, oye, me gusta investigar, sé que me gusta el microscopio, sé que me gusta hacer experimentos, quiero hacer esto. Y a medida que fui creciendo, que pues en el instituto empecé a tener asignaturas de química, de biología, pues me empezó a gustar mucho. Ya en biología me di cuenta, lo del microscopio es la microbiología, me gusta un montón, me gusta esto. Y yo soy venezolana, estudié en Venezuela una carrera que se llama bioanálisis, que sería bastante similar a biotecnología. Y allí ya empecé a estudiar microbiología, pero también otras asignaturas más relacionadas con la fisiología humana, ¿no? Vale. Cómo diferentes aspectos de la salud cambian, cómo las bacterias pueden causar infecciones, qué pasa, cuál es la fisiopatología de las enfermedades que hacen las bacterias. Y me empezó a gustar eso mucho. Y ahí ya dije, esto me gusta más. Entonces es como que en mi carrera, en mi vida, he ido así, ¿no? Buscando un camino, viendo a ver qué me gusta más. Entonces ya sabía, vale, microbiología. Me gusta cómo las bacterias afectan la salud, me gusta eso. Luego, por diversas razones, me tuve que venir aquí a España. Empecé a hacer un máster en la Universidad de Alcalá. Luego, al terminar este máster, dije, me gusta mucho la investigación, me gustaría hacer la tesis. Tuve la suerte de conseguir una beca para realizar el doctorado, mis estudios de doctorado, y los hice en microbiología clínica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, aquí en Madrid. Mi tesis fue muy relacionada también con la microbiología clínica, particularmente la micología, los hongos. Y a medida también, pues aquí de empezar a estudiar, a empezar a ver pues que sí, que los microbios pueden causar enfermedades. Pero también empecé a leer y a interesarme por la microbiota, que no sé si sabes que la microbiota pues son todos los microorganismos que viven en un determinado lugar, cumplen funciones muy importantes. En nuestro intestino tenemos un montón de bacterias que realizan diferentes funciones, están relacionadas con la inmunidad, con mantener la integridad de la barrera intestinal, aparte que nos ayudan a digerir alimentos, a producir vitaminas, hormonas, hacen un montón de cosas. Entonces empecé a también aprender sobre la microbiota, sobre lo importante que es, la relación que tiene con mantener la salud, y ya pues se me despertó también ese gusanito de la microbiota. Al terminar mi tesis, o sea, terminé el doctorado en el año 2017, soy doctora en microbiología, pero al terminar pues me di cuenta que quería seguir investigando ahora sobre la microbiota. Y pues para poder estudiar bien la microbiota y poder hacer los análisis tenía que hacer análisis bioinformáticos, análisis metagenómicos. Lo que se estudia de la microbiota son todos los genes que están ahí en esas bacterias, entonces se necesitan unos ordenadores especiales y manejar unos algoritmos y manejar unas cosas, pues que tenía que aprender otras cosas. Entonces así fue como vine aquí al Instituto de Alimentación, al grupo de biología computacional con Enrique Carrillo, que es el jefe de grupo, y me empecé a formar en bioinformática para poder hacer esos análisis de la microbiota. Y ahora en lo que estoy focalizada es ver cómo la microbiota intestinal se modifica con la dieta y cómo cambia esa microbiota cuando tenemos alguna enfermedad que se asocie con la dieta, pues por ejemplo con la diabetes, con la obesidad, con el cáncer. Entonces hago diferentes análisis a nivel computacional para poder entender qué pasa con todo ese conjunto de microorganismos, cómo se modifican, y luego también participamos en ensayos clínicos nutricionales que se hacen aquí en el centro, donde pues medimos, entre otras cosas que se evalúan en esos ensayos, pues evaluamos cómo la microbiota cambia en diferentes condiciones. Y así empecé a dedicarme a esto. Me parece súper interesante y creo que es súper importante, pero creo que yo no es como mi objetivo ni algo a lo que yo podría dedicarme, porque creo, sobre todo en la carrera, habiendo hecho, porque bueno, mi carrera está más centrada igual hacia la persona, ¿no? Menos igual tanto bioquímica y demás. Entonces, todo tema de casos clínicos y demás creo que es donde más destaco, por así decirlo, y es lo que más me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es el contacto persona-paciente, profesional-paciente, intentar tratar
abarcar más patologías, más que igual microorganismos o ciertos aspectos de la dieta. Entonces, sí, no descarto para nada que luego haya un tema que me chifle y que quiera investigarlo y a tope. Pero así, inicialmente me gustaría dedicarme más a la clínica y la investigación la dejo ahí como otra opción en caso de que descubra un tema que me apasione. Pero así, de primeras, no es algo a lo que yo me dedicaría en el futuro, pero sí que me parece súper interesante y súper importante. Y siempre estoy buscando artículos y demás sobre nuevas investigaciones de distintos temas. Yo, antes de empezar a estudiar, no tenía totalmente claro lo que quería hacer. O sea, tenía una idea de cosas que me gustaban. Sí. Como dije anteriormente, o sea, sé que me gustaba la ciencia, las bacterias, pero sin tener muy claro qué es lo que me iba a encontrar. Y al empezar a trabajar un poco, pues tampoco lo tenía muy claro. A mí, algo que me gusta de la investigación es que tampoco tienes que tener demasiado claro cuál es la respuesta final, sino, bueno, lo que va surgiendo por el camino, los diferentes resultados que te vas encontrando, te van dando más preguntas, y a mí eso es lo que me apasiona más de mi trabajo. A lo mejor puede sonar un poco confuso porque no tienes como el objetivo final claro, o sí tienes el objetivo final, pero es que en el camino van surgiendo nuevas cosas y bueno, a mí eso me gusta. Yo al principio, yo de pequeña, yo no tenía... O sea, sí que me gustaba la biología, la química, sí, pero no tenía muy claro y de hecho en un primer momento yo quería hacer psicología. Y luego llegó, me acuerdo que en la ESO o así empezamos a dar en biología todos los macronutrientes y demás y dije, anda, esto es interesante. Y así es como decidí luego hacer nutrición humana y dietética. Pero sí, eso, básicamente al principio tampoco tenía muy claro y eso, y conforme obviamente vas avanzando y conforme te vas haciendo mayor, yo creo que vas descubriendo realmente lo que te va gustando. Bueno, yo realmente, o sea, cuando empecé a estudiar nutrición humana y dietética, dije, bueno, pues eso, tener mi consulta o eso, abarcar pues lo que se conoce, ¿no? Igual el dietista nutricionista está centrado en obesidad, en diabetes y como igual tratar este tipo de patologías, pero conforme he ido haciendo la carrera me he dado cuenta de que la dieta tiene mucho más impacto no solo a nivel de patología, sino en nuestra vida diaria. Y creo que hay mucho desconocimiento en la sociedad y en general sobre realmente el verdadero impacto y, bueno, por ejemplo, eso en la microbiota, que es algo que todavía está, bueno, digamos que en proceso, no se sabe bien y que se puede hacer mucho más y me parece que, pues eso, que conforme he hecho la carrera y terminando ahora, creo como que nuestro papel, sobre todo en la ciencia, tiene que tener mucho más... No sé, creo que tendría que tener mucho más prestigio y que se diera a conocer muchísimo más. Entonces, yo creo que conforme haces la carrera y vas conociendo más cosas, te das cuenta de lo que realmente es importante y de lo que realmente hay que dar a conocer a la gente. Sí. Algo que puede ser un poco abrumador es que cuando empiezas a estudiar sobre un tema, cuando empiezas a aprender sobre un tema, te das cuenta que hay demasiada información que es imposible abarcarlo todo y llega un momento que es como, qué complicado, cuánto hay que seguir haciendo, cuánto hay que seguir estudiando y eso puede resultar ser un poco abrumador. Pero a la vez, por otra parte, es enriquecedor y creo que te ayuda a ir definiendo pues, qué camino quieres seguir y qué qué otros elementos puedes introducir. En mi caso, qué otros elementos puedo introducir en mi investigación, qué otras colaboraciones pueden surgir, qué otros proyectos pueden haber. Y ese cambio que hay en la ciencia, porque además van avanzando las tecnologías, o sea, hace 20 años es que no teníamos idea de la microbiota, o sea, sabíamos que existía, pero se llamaba flora porque, bueno, era ahí, bueno, microorganismos, que esos bichos que están ahí, no se sabía mucho, pero es que ahora, gracias a pues, desarrollos tecnológicos, gracias a la secuenciación masiva, pues podemos tener un montón de datos sobre esos microorganismos, los podemos estudiar muchísimo más y podemos pues, tener más información. Entonces, entre lo que vamos aprendiendo nosotros porque vamos estudiando y los avances tecnológicos que van de la mano, creo que eso abre muchísimo el campo y nos ayuda pues, a seguir creciendo y eso también es enriquecedor, tanto cuando estás estudiando como cuando ya tienes una carrera dedicada a la investigación. A mí lo que más me gusta de mi trabajo son los nuevos retos, o sea, tener
nuevas preguntas, buscar diferentes maneras de solucionar esas preguntas. Cuando estoy leyendo algún artículo y de repente digo, pero es que esto lo podríamos hacer en mi proyecto, o esto se podría complementar con esta otra investigación. O sea, esos nuevos retos, esas nuevas preguntas. Dije al principio que desde pequeña soy curiosa, o sea, sigo siendo curiosa, sigo siendo muy curiosa. Y tener la oportunidad de, o sea, estar en un espacio, en un grupo de investigación donde pueda, pues, intentar solucionar esas preguntas que me surgen, es lo que más me gusta. O sea, tener la capacidad de tener nuevos retos e intentar solucionarlos. Lo que menos me gusta de mi trabajo es que conseguir financiación es bastante difícil. O sea, que sí, que puedo tener muchas preguntas, pero luego necesito dinero para poder realizar las investigaciones necesarias para responder esas preguntas. Y es bastante competitivo. Yo no tengo problemas con presentarme a proyectos, con hacer proyectos competitivos, pero es verdad que falta financiación, que es difícil, que luego a lo mejor nos ponen fechas límites para entregar un proyecto en medio de vacaciones, que tienes que hacer cambios de planes porque si quieres terminar un artículo, pues te responden cuando te responden. O sea, hay veces que los tiempos cuesta encajarlos en tu vida personal, pues eso, porque la investigación, o sea, las células, ¿no? Las bacterias no tienen vacaciones, y entonces si tienes experimentos, pues cuando toque los tienes que hacer, nos intentamos organizar, pero es verdad que hay veces que bien sea proyectos, responder a revisores de un artículo o hacer algunos experimentos, te tocan en fechas que a lo mejor te gustaría, pues, poder descansar y no puedes, o sea, o desconectar, exacto. Entonces, hay veces que lograr ese equilibrio entre vida privada, o vida personal e investigación cuesta, sobre todo también porque es que creo que a todos los que estamos en investigación nos gusta mucho y somos nosotros mismos los que nos cuesta hacer esa separación, pero hay que hacerla por salud mental. Entonces, llegar a ese equilibrio es algo que no me gusta, y lo de estar peleando por financiación constantemente, pues a veces resulta un poquito agotador. En la Universidad de Navarra está la carrera de Nutrición Humana y Dietética, y luego puedes hacer un diploma internacional o un diploma deportivo. Y la mayoría de las personas de mi clase hacen el diploma deportivo, que bueno, que es ahora como lo que más de moda está, ¿no? La nutrición deportiva y demás. Entonces sí que tengo amigos que hacen un curso que se llama Experimental Research, que es todo tema de que te van un poco presentando un poco las nociones básicas de investigación y demás. Y tengo conozco a gente que lo está haciendo en mi carrera. Pero yo creo que en general en mi clase, o sea, lo que yo conozco, la gente muy centrada en investigación, yo creo así que yo conozca, no está. Que sí que obviamente cuando nos presentan proyectos y cosas es interesante y la gente se interesa, pero desde mi punto de vista, pues yo creo que la gente va a como lo más fácil o lo más de moda. Pero entonces yo no diría que la gente ahora joven esté muy centrada en investigación. Además, por eso mismo, por ejemplo, el tema de la financiación, todo el mundo, la gente joven, ¿no? Igual dice, joder, yo lo que quiero es terminar la carrera y ponerme a trabajar y ganar dinero. No puedo estar buscando... Pero sí que es verdad que, claro, si te gusta mucho, te entregas al máximo. Entonces yo no creo que por lo menos en mi clase, la gente esté muy centrada en investigación, pero yo creo que sí que es importante que se siga promocionando para que la gente se interese, porque seguro que hay gente que le gusta y que descubre eso, que quiere hacer eso, que ese es su objetivo. Yo diría que en general, sobre todo en mi carrera, la gente está centrada en tener igual crear su gabinete o unirse a, yo que sé, algún centro que haya, pues con algún médico, lo que sea, y formar ahí como un pequeño equipo multidisciplinar. Yo desde mi punto de vista, a mí me encanta la nutrición clínica, o sea, a mí me encantaría trabajar en un hospital sabiendo que además la nutrición no solo se puede prevenir enfermedades, sino que también puede servir como tratamiento. Obviamente muchas veces depende de otros profesionales, pero puede servir como tratamiento. Entonces yo creo que la salida profesional primera que la gente se plantea es un gabinete, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que se diera a conocer, que yo lo he descubierto durante la carrera y que, bueno, que todavía, sobre todo en España, falta mucho por hacer, la nutrición clínica. Trabajar en un hospital, porque es
o sea, es muy importante y no hay para nada dietistas nutricionistas en los hospitales. Y de hecho, la semana pasada hice un curso sobre nutrición y salud femenina y estuvieron hablando de la importancia que es, bueno, toda la nutrición en todo el tema del embarazo y demás. Y una dietista nutricionista destacaba que sería de muy buen uso tener dietistas nutricionistas en cualquier centro de reproducción asistida o que estuviera trabajando de la mano con el ginecólogo. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, que se plantea eso como estrategia profesional, pues los gabinetes de nutrición y demás, y de investigación, pero, por ejemplo, que hay muchos más ámbitos. Yo a un joven que no tuviera muy claro si le gusta la ciencia o no, le diría que le diera una oportunidad, que vaya a algún laboratorio, que busque hacer algunas prácticas para ver si le gusta dedicarse a la ciencia, que es un ámbito muy bonito, muy satisfactorio. No voy a mentir, también voy a decir que es difícil, o sea, que hay que dedicarle tiempo, que hay que estudiar, hay que leer, pero luego tienes la satisfacción de hacer algo que te gusta y algo que va a contribuir a la sociedad de alguna forma positiva. Yo pienso que dedicarse a la ciencia es muy importante, tú misma lo dijiste antes, hace falta más científicos para que sepamos lo que acabas de comentar, de que un dietista nutricionista sería muy útil en la atención clínica, pues es que porque hay estudios que avalan eso, estoy segura que no lo dice alguien porque quiere, o sea, todo siempre está avalado por estudios y esos estudios los tenemos que hacer los investigadores. Y para poder seguir avanzando como sociedad, pues tenemos que investigar más y hacer más ciencia. Así que yo invitaría pues a todos los jóvenes que le den una oportunidad, que como tú misma has dicho, hay muchos más ámbitos a los que dedicarse, por supuesto. Y que pues la ciencia es uno de ellos, que no necesita ser un genio ni necesita ser una persona como estos de los dibujos animados que teníamos de pequeños de cómo es un científico, o sea, pues cualquier persona que tenga ganas, que tenga aptitudes y que tenga curiosidad puede dedicarse a la ciencia y que pues le den una oportunidad. Que yo, mi principal aporte que me gustaría dar a la sociedad sería relacionado con dar a conocer el trabajo que hacemos los científicos, básicamente. Me gustan mucho las actividades de ciencia ciudadana, intentar acercar la ciencia a la sociedad, hacer que la gente participe más y dar a conocer sobre todo en temas relacionados con la salud intestinal, ya que mi trabajo va centrado en la microbiota, en cómo cuidar la microbiota, en cómo tener un estilo de vida saludable que se refleje en nuestra salud intestinal y que eso ayude a prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades. Pero siempre desde un punto de vista, no porque lo acabas de decir tú antes, sino porque siempre me ha gustado pues, intentar incluir a la gente y que se pueda transmitir el mensaje de manera más fácil, que pues tenemos que publicar y hacemos nuestros artículos científicos, vamos a congresos y eso está muy bien para nosotros como investigadores, pero es verdad que a veces nos falta un poquito pues ese contacto con la sociedad y yo si pudiera aportar algo me gustaría que fuera un poco en abrir un poco el abanico de cómo transmitimos la ciencia e intentar hacer más actividades de acción participativa, actividades de ciencia ciudadana, como un proyecto que hemos realizado que se llama Picture Your Microbes, donde pues la gente aprendía sobre la microbiota y pues me gustaría que mi aporte fuera un poco pues dirigido en ese sentido. Yo creo que a mí mi aporte sería que la sociedad, la sociedad en general supiera que la nutrición, o sea, no es solo eso, comer sano y que es hacer deporte y demás, sino que tiene un impacto brutal en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel psicológico, en todos los aspectos de nuestra vida, y que como que es muy importante que se dé a conocer desde pequeños, desde la infancia, y que la alimentación sea algo que nos ayude a tener un estilo de vida saludable y que no sea como
una obligación de no hay que comer saludable para ser sano y para estar fuerte, no, o sea, como que fuera algo todo mucho más natural, que la gente de alimentación, pues igual que cuando tú estás enfermo y te tomas una medicina porque te duele tal, pues la alimentación igual, yo hoy voy a comer esto porque sé que esto me va a sentar bien y que a la larga voy a estar bien, pero no porque me obligue, sino porque me apetece y sé que me va a hacer sentir bien. Entonces me gustaría eso, que la alimentación fuera algo como más natural, que se viera algo como, pues eso, de la vida misma, de natural y que no estuviera forzado de que siempre tiene que ser saludable, que viéramos lo saludable como algo natural, como algo normal. Eso sería me gustaría que quedara en la sociedad grabado. Tener siempre presente que la investigación es un tema que siempre está ahí, que siempre puedes recurrir a él, porque como que no necesitas unas especificaciones concretas. Yo creo que es importante dar a conocer el trabajo que hacemos los científicos. Se intenta siempre hacer actividades donde se motiven a los jóvenes a tener vocación científica. Sí. Es verdad que yo he participado en muchas que están muy dirigidas a colegios, a institutos, a lo mejor a jóvenes, me refiero, más pequeños, y a lo mejor si hace falta ya a nivel universitario, ¿no? Ir a mostrar pues, la variedad de científicos que hay, que, o sea, es verdad, el tema de finanzas, pero bueno, en todos los trabajos pero bueno, hay cosas que te gustan y cosas que no. Por supuesto. Pero bueno, contar cómo es la realidad, es verdad que se podría hacer más hincapié igual. allí. Es verdad que actividades como la Noche Europea de los Investigadores son actividades súper chulas porque pues estamos científicos que nos damos a conocer y que hablamos con jóvenes, nos hacen las preguntas que quieren y a lo mejor allí puede servir para despertar vocaciones, para que conozcan cómo se hace la ciencia, qué es lo que significa estar en un instituto de investigación y ese tipo de cosas. Como está tan de moda, redes sociales a tope, como estamos haciendo ahora, una entrevista, o sea, igual ponerse en contacto con los jóvenes, ¿no? Porque igual son como los más cercanos a ese ámbito porque ya van a llegar a nivel universitario y demás. Y dar a conocer todos sus proyectos y igual presentarlos de una manera más sencilla, igual exponerlos de manera más sencilla para que no parezca como que son cosas tan complicadas y que todo el mundo se sienta incluido y que diga, pues mira, esto me interesa, creía que era más difícil, pero me interesa y igual yo puedo estudiar algo relacionado con o justo eso mismo o ayudar en algún aspecto, así que eso, nada, algo sencillo, nada que sea muy enrevesado.